de Dios prácticamente. Entonces vamos a hablar a partir de hoy, unos cuantos domingos, esta serie que se titula El amor. Ahora, no lo tome tan a la liviana, no tan light como decimos, porque a veces entre los predicadores decimos, bueno, ay, quiero predicar algo sencillo, voy a predicar del amor. No es tan sencillo, tiene una profundidad hermosa, gloriosa, ¿ya? Aunque no lo crea, yo sé que hay un contraste. La pastora esta noche va a predicar del Apocalipsis, o sea, y yo del amor de Dios. No quiere decir que yo sea menos que la pastora, ¿no? Sino que tiene su profundidad, tiene algo importante que tenemos que recibir y que tenemos que poder fortalecer nuestra fe en esto. Así que hoy vamos a comenzar esta enseñanza o esta serie, El amor, y el título de la prédica del día de hoy es Su esencia, ¿no? Su esencia. Vamos a hablar de la esencia, no del amor, sino de Dios. Y para ello vamos a comenzar leyendo el Salmo 19, versículos 1 y 2, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Vamos a hablar del amor de Dios, pero para poder acercarnos al entendimiento, porque no es, como les decía, no es algo tan sencillo. No es que Dios me ama, sí me ama, no. Mucho depende de la actitud que nosotros tenemos ante ese amor, ¿ya? Ante el amor de Dios es muy importante nuestra actitud. Antes de lo que Dios nos dice respecto a eso y lo que la palabra nos enseña y nos muestra. Pero más allá de eso, como este versículo dice, quiero apelar o acudir a nuestra experiencia, a lo que nosotros hemos vivido o estamos viviendo. Cada quien desde su punto de vista, pero quiero acercarle en términos generales a acercarnos un poco a la grandeza y a la magnificencia del Señor. La palabra nos dice que el cielo cuenta la gloria de Dios, ¿no? He intentado poner de fondo algunas imágenes satelitales de la Tierra, del espacio. ¿Por qué? Porque tenemos que visualizar, mentalizarnos un poco en cuanto a la magnitud de la gloria de Dios, ¿no? Nosotros estamos en el planeta Tierra y obviamente estamos en el continente americano, en Sudamérica, específicamente Bolivia, Pando, Cobija, ¿no? Barrio Miraflores, estamos aquí. Pero desde aquí hasta estrella, luz y calor, etcétera, es solamente un sistema solar de una enorme cantidad de sistemas solares que se denomina la Vía Láctea, ¿no? Pues estamos hablando de miles de sistemas solares solamente en la Vía Láctea. Y como la Vía Láctea, así tremenda, enorme, conservadora, se calcula que hay 350 billones de galaxias. 350 billones, no millones, billones, o sea, millones de galaxias, las cuales tienen miles de sistemas solares cada una y las cuales tienen planetas cada uno, y obviamente Dios ha creado esa grandeza. Es pero tan grande que nuestra mente apenas puede calcular. Ese cálculo es aproximado. No. Cuando nosotros tenemos eso en mente, podemos imaginarnos la grandeza, el poder, la gloria de Dios. Podemos entrar un poquito y ubicarnos en dónde y cómo estamos. Y dejar nuestra posición de que, ay, el Señor no me bendice, no, el Señor es muy grande, ¿no?
O sea, nosotros tal vez a veces nos vemos como algo muy importante y somos importantes para Dios, pero a veces se nos sube la soberbia, el orgullo y muchas cosas que a veces no le agradan a Dios y no deberían agradar y no deberíamos tener eso. Por otro lado, vamos en el sentido opuesto, ¿no? Hemos visto la grandeza de Dios en el universo, ahora vámonos a lo micro, ¿no? Vamos a lo micro. Vea su dedo, ¿no? Observe su dedo, observe su huella digital, hasta ahí algunos pueden ver. Yo ya no puedo mucho, pero otros ven un poquito más, ¿no? Ven sus poros, hay personas que logran ver sus poros. Pero ahí más adentro hay células y dentro de esas células hay organoides celulares y dentro de esos organoides celulares, dentro del núcleo, por ejemplo, hay cromosomas. Y dentro de los cromosomas hay cadenas de compuestos como el ADN, ¿no? El ADN. Son cadenas de compuestos químicos, estructuras químicas que se ordenan en forma de cadena, a eso le llamamos el ADN. Y ese ADN es tan pequeño que obviamente se lo puede ver con microscopios muy sofisticados, pero la gloria de Dios está ¿en qué? En que en esa cadena está la información de todo lo que somos físicamente, biológicamente, ¿no? Es tan glorioso que esa cadena se replica o se duplica y luego se separa para formar cada mitad un gameto y ese gameto se combina con el otro gameto de mi esposa y forman una nueva cadena que forma un nuevo ser que tiene información de ella, información mía y un nuevo ser, una nueva persona con características parecidas a nosotros pero no iguales, se genera, crece, se desarrolla. Es tan glorioso que la información llega con tanta exactitud y precisión que tan solo una variación podría llegar a producir una malformación genética, un problema, ¿no? Un brazo extra, un ojo, etc. Pero cuando nosotros nos vemos y cuando vemos a nuestra familia nos damos cuenta de que Dios ha sido bueno. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nadie tiene un brazo extra, ¿o sí? ¿No? A nadie le falta nada. Todos hemos nacido, gracias a Dios, sin esos daños, pero Dios ha sido tan cuidadoso. Dios ha sido tan exacto y preciso. En lo microscópico, en algo tan pequeño, Dios tiene tanto cuidado. Por eso la grandeza de Dios no es solamente lo grande que es el universo, sino lo específico, lo cuidadoso que Dios ha sido en lo microscópico, a tal punto de que cada característica nuestra es expresada de esa forma. Por eso el Señor dice, mi embrión, o el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Tú me entretejiste en el vientre de mi madre, porque solamente el poder de Dios pudo cuidarnos, protegernos hasta formarnos de esta forma, ¿no? Hasta poder desarrollarnos adecuada y correctamente, ¿no? Y algunos hasta nos hizo sexys, ¿no es cierto? Pero es bueno Dios y ha sido tan glorioso. Por esa razón es bueno ver esa magnitud. ¿Y por qué quiero que veamos eso? Porque vamos a hablar del amor de Dios. Pero tenemos que tener la perspectiva correcta para poder entrar a entender un poco lo que Dios es para nosotros. Así que para los que les gusta anotar, vamos a ir a nuestros 3 puntos. El primer punto, Dios es amor. Eso es lo que nos dice la palabra. Una de las afirmaciones más gloriosas de la Biblia es esa. Y obviamente con esta perspectiva, con esta idea y con este entendimiento de lo glorioso, exacto y preciso que es Dios, vamos a poder de mejor forma entender por qué Dios es así. Y vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16, donde dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esta afirmación que la he subrayado, Dios es amor, es la que nos ayuda a poder entender, a poder comprender por qué razón Dios
opera de esta forma y por qué hace las cosas que hace. Vamos a poder entender por qué es así, ¿no? Dios es amor. Ahora, es su esencia, por eso el título de la prédica es la esencia, su esencia. Es su forma de ser, o sea, la esencia de Dios es amor. Ahora, no quiere decir que Dios solo sea amor, pero es parte de Él y es su característica. Es algo tan hermoso en Él que lo único que nosotros podemos obtener o recibir de Él es amor. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez? De Dios nunca va a obtener nada que no sea amor. Nunca va a poder recibir de Dios odio, rencor, amargura, dolor, no. De Dios solamente va a poder recibir amor. Ahora alguno dirá, pero pastor, no sabe lo que me ha pasado en mi vida. Sí, yo sé muchas cosas, pero a veces confundimos nuestros actos y la consecuencia de nuestros actos con el amor de Dios o con la obra de Dios. En la antigüedad era así, ¿no? Muchos escritores por eso le daban un carácter muy humano a Dios, ¿no? Por eso involucraban a Dios con todas las cosas. Decían, y Dios los entregó a sus enemigos, y Dios hizo esto. No, no es que Dios los entregó, sino ellos cometieron errores por los cuales se expusieron a sus enemigos. Pero el autor dice que Dios los entregó, como que Dios tiene su voluntad. En cuanto a su voluntad, puede ser permisivo, sí, que Dios permite algunas cosas, pero es por una razón. Pero de ninguna forma eso deja o eso pone en tela de juicio el amor de Dios. Dios sigue siendo amor y va a ser amor. Por eso cuando vamos delante de Él, con todo nuestro corazón roto y demás, vamos a recibir de Él amor. Cuando vamos delante de Él, alevosos, agresivos, insultantes, ¿qué vamos a recibir de Él? No un rayo, amor. Amor. Porque muchos piensan, ¿no? Y hoy en día está de moda, ¿no? Juicio de Dios, juicio, ¿no? Y a veces siempre buscamos a involucrar a Dios. Dios castiga, Dios da, Dios le... No es así. De lo contrario, hace mucho tiempo muchos estaríamos ya achicharronados, ¿no? Como electrocutados o algo. No es así. Esta mañana se ha quemado la casa de lado de mi casa, ¿no? Una casa de madera se ha incendiado. Y cuando salimos todos a querer apagar o algo, y ahí no falta, ¿no? Esto sí, el Dios castiga, realmente Dios castiga. Y muchos creemos eso, pero no es así. Y algún día, ¿pero por qué se quema su casa? Porque alguien se ha olvidado un cargador enchufado, una falla de electricidad, alguien ha cometido un error, o alguien estaba fumando, ¿no? Y como está todo seco, y errores humanos, y nosotros atribuimos a Dios, porque creemos que Dios nos tiene que estar. A esa libertad por amor. No entendemos tal vez, pero es amor, para que podamos nosotros vivir esa vida. Así como el Padre, un día, con nosotros como papás, vamos a tener que darles libertad a nuestros hijos de que puedan decidir qué estudiar, con quién casarse, qué negocios emprender. Vamos a poder darles libertad. ¿Amén o no? Papás, tenemos que dejar, ¿no? Porque a veces decimos, no, tú nunca te vas a casar, ¿no? No es así, ¿no?
Al menos los papás, yo no quisiera, ¿no?, que mis hijas se casen, que nadie venga, no, pero yo sé que un día van a traer a alguna persona, ¿no?, a que decirme es mi novio y todo, y voy a tener que hacerlo escapar. No, o si no, voy a tener que hablar con él, ver cómo es todo eso, porque le tengo que dar esa libertad. Y en esa libertad, mi hija o mis hijas van a tener que decidir por ellas. Yo aconsejaré, yo guiaré, tal vez, pero yo no puedo obligarle a que con este sí, con este no, porque ellas es su decisión. Y obviamente, si deciden mal, van a tener consecuencias. Y ahí obvio que yo voy a ir y ayudar, pero van a sufrir consecuencias. Pero es por una decisión que se les ha dado en la libertad. En la libertad. Yo les doy libertad porque les amo. De lo contrario, yo elegiría su esposo y se casarían como en la antigüedad, ¿no es cierto? Él se va a casar con él y van a tener tantos nietos, van a vivir aquí con nosotros. Todos los domingos nos vamos a reunir como familia, a almorzar juntos y no, imagínense, le estaríamos atormentando, ¿no?, a su familia. Por esa razón Dios, de la misma forma, por amor nos da libertad a elegir, porque Dios es amor. Vamos a un pasaje más, Juan capítulo 3, versículo 16, un pasaje bastante difícil de memorizar. ¿Qué dice Juan 3:16? Se lo saben de memoria. Se lo saben de memoria, no se hagan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es la expresión del amor de Dios. Dios no es teórico, nosotros a veces sí, ¿no? Nosotros decimos, ay, mi amor, te amo, pero ni un helado le invito, ¿no? Pero la amo. Nosotros necesitamos ser como Dios. Dios dice que nos ama, Él es amor. ¿Y qué hizo? Dio. Porque amó, dio. La expresión del amor es esa, el dar. Ahora dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y hay un pasaje más, Romanos 5, versículo 8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muestra su amor de esa forma, expresa su amor de esa forma. Éramos pecadores y pese a eso, Cristo murió por nosotros. Pese a que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, no sé, pero algunos ni por un santo a veces mueren, menos por un pecador, ¿no es cierto? Y éramos pecadores malvados, cochinos, sucios, pero sin embargo, por eso, aún eso, sobrepasando eso y sobrellevando eso, Cristo murió por nosotros, pese a eso, pese a lo que hemos hecho. Pero entre nosotros a veces nos es difícil perdonarnos, ¿no? Nos miramos, sacamos la lengua, ya nunca más le voy a mirar, nunca más, ahora sí, ¿no? Lista negra, ¿no? Hasta aquí fue, ¿no? Yo perdono, pero no olvido, y todas esas frases amorosas que tenemos en nuestro corazón. Pero Dios no, Dios dice, no importa lo que hayas hecho, por eso es amor. No importa. No le interesa la magnitud del pecado. Nosotros sí creemos. Nosotros tenemos nuestro pecadómetro, ¿no? Y creemos, claro, sí, yo he pecado, pero no he hecho pues como el Calixto. Porque Benji sin pecado, pero Calixto tiene una vida pasada, ¿no? Algunos lo han conocido cuando era soltero, ¿no? Saben lo que hacía. Puedo decir yo no he sido tan malo como Calixto, ¿no? Nosotros creemos y nos comparamos, pero Dios no. Dios ama a todos, no importa la magnitud del pecado. Para ti puede ser grande tu pecado, porque uno está condenado a decir, ay, Señor, aunque sea, ¿no?, que su pecado sea mascar chicle, pero para uno es grande, Dios igual te ama. O puede ser que hayas matado a una persona, queriendo o sin querer, pero igual Dios ama al pecador. Por eso es que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso muestra su amor el Señor. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí?
Vamos al punto 2. Ahora vamos a ver nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, como les decía, por alguna razón, o porque hemos recibido el amor de Dios, le hemos dejado de tener respeto a Dios y honra a Dios. A tal punto que nos hemos enojado con Dios, le hemos echado la culpa, ¿no es cierto? Desde el Génesis, ¿no? La mujer que me diste por culpa de ella, ¿no? Yo era bueno, yo amaba a Dios, pero ahora por culpa, ella me saca de mis casillas y todo eso, y como que a Dios le echamos la culpa. Cuando, bueno, en ese entonces no había elección, pero aquí hay elección, ¿no? Yo la he elegido, ¿no? Y queremos a veces echarle la culpa a Dios. Señor, ¿por qué? No, no, yo le he elegido. ¿Amén? Todos los casados digan amén. A ninguno se le ha obligado, ¿no es cierto? Todos se han casado con quien han elegido, ¿no? Y es más, en alguna parte de la boda se dice, si alguien se opone a esta boda o hay alguien que tenga alguna razón por la cual estos dos no tengan que unirse, que hable ahora o calle para siempre, ¿no? Y callaron para siempre. Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos nuestra perspectiva, porque a veces le echamos la culpa a Dios. Le echamos la culpa a Dios de lo que la crisis, de lo que no tengo trabajo, lo que pasa. Todo es Dios, lo malo generalmente. Y le perdemos respeto cuando Dios es amor. Y aún en las cosas malas hay la expresión del amor de Dios, porque tiene misericordia. Porque hay dos fuentes del amor de Dios, es la gracia y la misericordia. O sea, el amor de Dios fluye de dos formas, como gracia y como misericordia. Como gracia, que una definición bonita que les va a ayudar a entender es que gracia es recibir aquello que no merezco. Por ejemplo, la salvación, el perdón, ¿no? La salvación, eso no lo merece nadie. Nadie, pues yo, pastor, me he portado bien desde chiquito. No hay ni siquiera uno, ¿no? Ni el Benji. Todos hemos pecado. Amén. Todos en absoluto. Nadie puede decir que yo sí merezco la salvación. Nadie. Dice, todos a una se hicieron inútiles, todos pecaron. No hay justo ni aún uno. No hay. Todos tienen veneno de serpientes en su boca. Así dice la palabra. Y el Señor es claro. Por lo tanto, gracia es recibir aquello que no merecemos. Y esa es la salvación, la muerte de Cristo en nuestra vida. Y la otra fuente o el otro canal del amor de Dios es la misericordia, ¿no? ¿Qué es la misericordia? Es no recibir lo que sí merecemos. ¿Y qué merecemos? Huasca, chicote, la muerte, electrocutar, todo lo que puedan pensar, ¿no? ¿Sí o no? Ay, qué santos, hermanos. Bueno, ya hemos sido libertados de pecado, pero normalmente muchos merecemos lo que estamos viviendo por nuestros pecados o por nuestros errores, pero a la gran mayoría Dios no nos ha dado lo que merecíamos, porque deberíamos estar muertos por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Por lo que hemos hecho, aunque haya sido chiquitito, grande, mediano, como quieran, deberíamos estar muertos, deberíamos estar linchados, todo lo que puedan creer. ¿Cuántas cosas malas hemos hecho en nuestra vida? Y deberíamos sufrir la paga de eso. Pero Dios no nos lo ha hecho. Esa es la misericordia, ¿no? Dios no lo ha hecho. Por eso, si alguna vez te preguntas, ¿por qué ese político, por qué ese narco, por qué ese está bien y nosotros no? ¿Sabes por qué? Por misericordia. Porque lo que puedes recibir, lo que debes recibir y lo que nosotros queremos que reciba, no recibe, porque Dios tiene amor como misericordia. La forma de Dios de dar amor es con misericordia y otra forma de dar amor es mediante la gracia. Gracia es recibir lo que no merecemos y misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Amén. ¿Estamos hasta ahí bien? Ahora, cuando nosotros estamos frente a Dios y para entender el amor de Dios tenemos que entender nuestra posición y nuestra perspectiva. Por eso el título dice nuestra perspectiva. O sea, ¿cuál es tu perspectiva frente a Dios? O sea, ¿cuánto sabes de Dios? ¿Cómo lo ves a Dios?
Y eso es importante porque primero tenemos que entender, y creo que la mayoría sabemos, y si no lo sabíamos, hoy lo vamos a reconocer, que Dios es santo. ¿Sabías eso? ¿Sí? ¿Pero qué es santo? Sin pecado, limpio. Santo básicamente significa apartado, diferente, no común. Eso significa santo. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 6, versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis tiene un pasaje parecido donde describe a este ángel, o estos ángeles, querubines, ¿no? Y tienen una forma que cuando los veríamos nosotros nos traumaríamos, ¿no? Llenos de ojos, con 6 alas y todo, una cosa que a Dios le gusta, pero bueno, entre gustos ya sabemos, ¿no? No todos tal vez nos guste, pero a Dios le gusta así. Pero ¿qué hacía ese ser? Decía, Santo, Santo, Santo. 3 veces santo. 3 veces diferente. Cuando los hebreos o el idioma o la cultura tenía esa característica, cuando repetía algo, algo enfático. Por eso Jesús en muchas ocasiones decía, de cierto, les digo. En otras palabras, pongan atención, esto es importante, ¿no? Lo repetía 2 veces. Pero cuando repetían 3 veces, eso era muy, muy, pero muy importante. Y por eso los querubines decían y dicen, Santo, Santo, Santo. No es común, no es cualquier cosa, no es como otro diosecillo, no es como lo que hemos creado, no es la obra de nuestras manos, no es la idolatría, no es la persona a la cual amamos. Él es el creador del universo. Único, no hay nadie como Él. No solamente que no tiene pecados inmaculados, sino que es glorioso, es apartado, es diferente, no es común. No hay nadie ni nada que se le compare o se le acerque en comparación o se asome a su forma o a su forma de ser o a su naturaleza. Él es único, por eso es 3 veces santo. 3 veces apartado, 3 veces no común. Eso es importante entender, en principio, ¿no? Para poder llegar a nuestra perspectiva, tener la perspectiva correcta, porque a veces perdemos la perspectiva. Yo sé, Él es trascendente, pero Él también se ha hecho inmanente. ¿Qué quiere decir? Se ha acercado a nosotros, ha venido a hacerse como hombre y demás, obvio, sí, pero no por eso deja de ser santo. ¿Amén? No por eso debe dejar de ser santo, porque a veces empezamos a entrar en un plan que ya el flaco, sí, y ya ni le oramos, ni le honramos, ni le respetamos, ni le adoramos. Debemos adorarle, ¿no? Habían personas que eran creyentes. Por ejemplo, uno era Albert Einstein. Era creyente, creía en Dios, pero no asistía a ninguna iglesia. Y una vez le preguntaron, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? O sea, creen en Dios todos, ¿y por qué no asiste a una iglesia? O a cualquiera, bueno, que sea las otras religiones, pero decía no. ¿Por qué? Porque mediante lo que él hacía, mediante la física teórica, mediante todo lo que él habría logrado estudiar de la materia, la energía, la naturaleza, había encontrado a un Dios tan grande, tan santo y tan puro que él decía, ninguna de las religiones le da la debida honra a este supremo ser. Por esa razón dice que él no iba. No es que no me gusta ser cristiano, no me gusta. No. Él decía, no le damos la suficiente honra y adoración. Imagínense la mente, una persona con esa mente que piense de esa forma. Por eso es importante entender, es amoroso, Él está en nosotros, vive en ti y en mí, pero Él es santo. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí?
Dios, aparte de ser santo, otro para que nuestra perspectiva se vaya formando, Dios es eterno. Dios es eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que está fuera de nuestro tiempo, fuera de la estructura o la dimensión de nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir? Que Dios no está marcado por días, meses, años, no. Dios existió siempre. Dios es, no deja de ser. Por eso muchos dicen, pero ¿quién ha creado a Dios? Dios es eterno. Pero ¿quién? ¿Dónde ha comenzado? No ha comenzado, no tiene fin, no tiene inicio. Eso es eterno. Nos cuesta entender porque nosotros hemos nacido y vivimos en un marco temporal. ¿Qué quiere decir? Contamos segundos, minutos, horas y demás. Y por eso sabemos cuál es el principio y cuál es el fin. Pero Jesús nos dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, no vamos a poder entender claramente eso, pero sí tenemos que verlo en su eternidad. La palabra de Dios dice en el Salmo 102:12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Amén. No hay un día donde va a acabar, se va a cansar, no, no, no. Dios es eterno. Nosotros sí vamos a pasar, nosotros vamos a morir, vamos a transformarnos, vamos a ser raptados, pero Dios nunca va a dejar de ser. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces no es un Dios que está dentro del marco temporal. Dios, otra característica de Dios es que Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Tenemos que reconocer eso. Y aunque nos dé miedo, ¿no? Porque dice, ¿todo lo sabe? ¿Aún lo que he hecho anoche? Sí, todo lo sabe. Hasta cuando te has ido a Orcupiña, Él lo sabe. ¿Ah? Pero he ido a ver, sí, y estaba ahí el Señor, en ti y contigo. ¿Sí? Todo lo sabe. Te puedes esconder del pastor, pero no de Dios, ¿no? Te puedes esconder de la pastora, pero no de Dios. Dios todo lo sabe. Aún lo que haces debajo de lo más oscuro de tu sábana, de tu celular y demás, Dios todo lo sabe. Amén. ¿Por qué? Porque Él puede escudriñar tu mente, aún tus pensamientos. Dice, ni siquiera está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Dios sabe lo que tú vas a decir. Dios sabe lo que vas a decidir. Dios sabe lo que vas a pensar. Dios lo sabe. Ojo, pero no te manipula ni interviene, pero Él sabe. Por eso Dios te ha conocido desde la eternidad. Dice, desde antes que se formase el mundo, Él ya te conocía. A los que antes conoció, a esos los predestinó para que fuesen hechos hijos de Dios. Nos conoció antes, amados hermanos. Dios todo lo sabe. No vamos a poder sorprender a Dios. La palabra dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Les he puesto el versículo de la Nueva Traducción Viviente, donde dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Amén. Podemos ocultar de nuestros compañeros, de la célula de mi esposa, puedo ocultar muchas cosas, pero a Dios nada le puedo ocultar. Él todo lo sabe. Por eso mi perspectiva tiene que ser distinta. Mi perspectiva tiene que cambiar. Otra característica es que Dios todo lo puede. Así como todo lo sabe, Dios todo lo puede. La palabra dice en Daniel capítulo 4, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él hace lo que quiere, porque todo lo puede. Amén. Pero no va a ser así como nosotros, ¿no? Que queremos hacer lo que queramos, no. Dios es justo, es bueno, es santo, es puro y va a hacer lo correcto, pero todo lo puede hacer, todo. Y si hay algo que no está haciendo, pero lo podría hacer, porque como muchos nos dicen, pero Señor, tú puedes hacer todo, ¿por qué no puedes cambiar esto? Dios tiene un propósito y Dios tiene un tiempo. Amén. Nosotros no podemos decir a Dios qué hacer, cuándo hacer, pero Él lo puede hacer todo. Para acabar esta pequeña parte, Dios es justo. Vamos a Isaías, versículo 64,
capítulo 64, versículo 6, donde dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí he tomado este versículo para ver el contraste, porque en el contraste Dios muestra su justicia. ¿Qué quiere decir? Que nuestras justicias, lo que nosotros podemos creer que es justo, ¿no? Es justo, no sé, pagar nuestras deudas, es justo pagar impuestos, todo lo que podemos creer que es justo, ante la justicia de Dios, son como trapo de inmundicia, comparado con la justicia de Dios. Todo lo que nosotros podemos hacer correctamente, hacerlo bien, portarnos bien, movernos bien, decir lo adecuado, hacer todo lo que de nosotros sale, es así en comparación con la justicia de Dios, para que veamos la magnitud, la grandeza de la justicia de Dios. Dice que es como trapo de inmundicia. ¿Y qué es eso en la traducción? Busquen la traducción del lenguaje actual. Es como una toalla higiénica sucia. Así es nuestra justicia frente a la justicia de Dios. Por lo tanto, cuando entendemos eso, ya tenemos una perspectiva mejor. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del amor de Dios, pero necesitamos tener una perspectiva. O sea, no es cualquier Dios. Él nos ama, nosotros lo amamos, pero de ninguna manera vamos a, por esa razón, faltarte el respeto, deshonrarlo, nada de eso, sino entender la magnitud del Dios con el cual estamos tratando. Y para finalizar, vamos al punto número 3, el amor eterno. Dios nos ama y nos ama eternamente. Su amor es eterno. Y repito, Dios expresa su amor de dos formas. Uno, gracia, a través de la gracia, y el otro, a través de la misericordia. En toda la historia, Dios ha expresado su amor de esa forma. Amén. Ahora, para muchos, cuando nosotros vemos la historia, vemos a Dios severo castigando a muchos hombres, a muchas naciones y demás, emitiendo juicios, ¿no? Y para muchos nos gusta eso. ¿Por qué? Como hay, por ejemplo, los mismos discípulos de Jesús, ¿no? Un par de ellos, cuando los samaritanos los han tratado mal, ellos han dicho: ¿no quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los queme a los samaritanos? ¿No? A muchos nos gusta el tema del juicio, ¿no? Porque es lindo, a muchos nos gusta ver películas de venganza, ¿no? Como El Justiciero, ¿no? Que un hombre que ha hecho justicia, los ha matado, los ha degollado, pero ha hecho justicia, porque anhelamos eso. Pero Dios no es tanto así en la historia. Dios es gracia, Dios es amor. Pero alguno dirá: ¿pero cómo es que era justo, castigaba y demás? Sí, pero ese es un lapso. Porque a veces creemos que así Dios ha sido siempre. No, desde el principio Dios es amor y Dios ha amado su creación y Dios ha dado gracia desde el principio. Ahora, a veces nosotros estudiamos el antiguo pacto como el pacto de la ley y el nuevo pacto como el pacto de la gracia, y creyendo que todo lo anterior era ley y solamente desde Jesucristo es gracia. No, la gracia estuvo antes de la ley. El amor de Dios es eterno, su amor es eterno, y la gracia estuvo desde el principio. La ley fue desde Moisés hasta la cruz, pero todo lo demás fue gracia de Dios. Y está en la palabra. Vamos por favor a Génesis capítulo 3 versículo 22. En Génesis 3 versículo 22 la palabra dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amados hermanos, a veces pensamos que bueno, ahí ha sido el juicio, han pecado y demás, pero ahí estaba la gracia. ¿Sabe dónde estaba la gracia? Al lado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estaba el árbol de la vida. Dios había puesto delante de nosotros el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida es la gracia de Dios. Eso es lo que Dios quería que comamos, ¿no? Y vivir eternamente felices y contentos, calanchos en el Edén. Así Dios quería, sí, y Dios quería que estemos así, que no haya ningún lío, que no haya pecado, estemos así. Hasta ahora hubiéramos estado comiendo de los frutos,
hubiéramos sido una gran familia y todos hubiéramos estado adorando a Dios y por nuestra libre voluntad seguirle a Dios, servirle y demás. Pero comimos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es el árbol que produce muerte. En cambio, el otro árbol produce vida, el árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal produce muerte, porque le dijo el Señor, ciertamente, si comes de este árbol, morirás. ¿No es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Por lo tanto, estos dos árboles, el que nosotros elegimos fue el del conocimiento del bien y del mal. Y si se dan cuenta, no parece malo en sí mismo. ¿Qué de malo hay en conocer el bien y el mal? Lo malo es que te da independencia de Dios. Te da la independencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me baso en mi conocimiento. O sea, ya sé lo que es bueno, ya sé lo que es malo, por lo tanto ya puedo moverme en eso. Y hoy en día a eso se le llama, por ejemplo, legalismo, ¿no? Hay muchos que como ya conocemos la Biblia, ya sabemos qué es bueno y qué es malo, entonces nos movemos en eso y con Dios ya no nos relacionamos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y seguimos el estatuto, seguimos la Biblia, seguimos los mandamientos, todo a rajatabla, pero sin conexión con Dios. Lo que Dios quiere no es eso. Por eso el árbol del conocimiento del bien y del mal produce muerte. Lo que produce vida es la gracia del Señor Jesucristo. Es Jesucristo mismo. Por eso el árbol de la vida representaba a Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y eso estaba desde el Edén. Pero algún día, pero lo hemos arruinado, pastor. Sí, yo sé, pero no por eso Dios ha dicho, pues no hay gracia. No, Dios ha derramado su gracia. Vamos, por favor, un poquito más adelante a Génesis 3:24. Dice, echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada. Diga conmigo, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué produjo el pecado? Separación de Dios. ¿Y qué dijo Dios? Hay un distanciamiento para que no tome del árbol de la vida quien representa a Jesucristo, y hay una espada que nos separa. ¿Qué significa la espada? Juicio. La espada significa juicio. Por lo tanto, esa espada separaba a Dios del hombre. Pero, pese a esa separación, pese a la espada, pese al juicio, Dios seguía derramando su gracia. Dios ha seguido por mucho tiempo. Por ejemplo, vamos a leer Romanos 4, 2 y 3, donde dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es eso? Es gracia. ¿Por qué? Porque Abraham estaba recibiendo una promesa, Abraham estaba siendo bendecido, Abraham había sido prosperado, era riquísimo, y le había dicho que le iba a dar una familia, y no solamente eso, sino que porque había creído, le fue contado por justicia. Eso es gracia. ¿Por qué? Porque Abraham no se portaba bien, no cumplía la ley, no había ni ley. Abraham tenía costumbres raras. Su esposa misma ha dicho, a través de mi sierva vas a tener hijos. Eran raros, no eran personas moralmente muy equilibradas, pero pese a eso, Dios le daba, aunque no merecía, le daba la provisión, le daba la promesa. Por eso es el Padre de la fe y por eso nosotros nos identificamos con Él. Porque ninguno de nosotros tal vez merece nada, pero Dios sigue dando. Dios sigue dando. Aún el pueblo de Israel, libertado de Egipto, salieron y tal vez ya está Moisés al mando y estaba empezando con el tema y todavía no había venido tal vez la ley, pero ellos ya recibían gracia. ¿Cómo? Su ropa no se gastaba, sus zapatos no envejecían, no les faltaba alimento, no les hacía frío, tampoco les hacía calor en el desierto. Eso es gracia. ¿Merecían eso? Era un pueblo que protestaba, de todo se quejaba, ¿no? No hay carne, no hay agua,
no hay esto, no hay el otro, y ¿por qué solamente Moisés? ¿Por qué no nosotros? Si todos podemos ir a Dios. Y todo un lío, como somos realmente. Pero pese a eso, Dios los alimentaba, les daba maná, les daba agua, les daba codornices, todo lo que sea. Eso es gracia. Siempre ha estado Dios dando gracia. Hasta que dijeron, no, nosotros vamos a poder cumplir la ley. Hasta ahí dijo, bueno, entonces cumpla la ley. Y les fue dada la ley y entonces comenzó todo. Pero Dios quiere que todos tengamos siempre el entendimiento de que el amor de Dios fue eterno. Desde el principio y hasta el fin sigue el amor de Dios. En Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley, está resaltado, fue añadida. ¿Qué quiere decir que fue añadida? Que no estaba en el plan original. Fue añadida a causa de las transgresiones. Porque la gracia era la mentalidad de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios era la gracia, el amor, amar a su pueblo con gracia, pero tuvo que añadir la ley por esta razón. Zacarías 13, versículo 17 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Una profecía que habla de Jesucristo. Dice, levántate, oh espada. ¿Se acuerdan de la espada? La espada es lo que separa al hombre de Dios o a Dios del hombre. Esa espada es el juicio. Y aquí dice que el pastor de las ovejas fue quien recibió la espada en sí. Dice, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿A qué se refiere eso? A cuando Jesús fue crucificado y los discípulos fueron dispersados. Esa espada que separaba al hombre llegó a Jesucristo para que ya no haya más separación. Ahora estamos con Él nuevamente. Esa es la gracia, ese es el amor de Dios. Amén. Es importante para nosotros entenderlo y es importante recibirlo. Vamos a profundizar en el estudio del amor de Dios, pero necesitamos poner una base y un fundamento. Dios es amor. Siempre va a ser amor. Todo lo que vamos a obtener de Dios va a ser amor. Hagamos lo que hagamos. Si venimos y le adoramos, vamos a recibir su amor. Si oras en tu casa, vas a recibir amor. Si pecas, vas a recibir amor. Si te enojas con Dios, vas a recibir amor. Pero lo único que podemos recibir de Dios es amor. Yo sé que algunos esperan, no, pero un callatapi, algo que el Señor me dé. No, Dios lo único que te va a dar es amor. Ojo, ¿no? Dios al que ama, disciplina, por si acaso, ¿no? Y corrige al que toma por hijo. Ese es otro nivel de amor, pero también es amor. Amén. También es amor. No creas que porque Dios te está corrigiendo en algo, no te ama. Ese es el amor de Dios. Te quiere corregir, te quiere encaminar, te quiere poner en el lugar donde debes estar, por amor. Él es amor. Así que con esto en mente, te invito a que te pongas en pies. Vamos a orar y vamos a entregarle esta palabra al Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu gracia, por todo lo que haces por nosotros. Señor, este día queremos honrarte, este día queremos glorificarte, este día queremos bendecirte, Señor. Y queremos engrandecer tu nombre, porque eres grande, justo y bueno. Gracias, bendito Señor. Antes de concluir, quiero recordarte un poquito. Una de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. El principio de señales, como lo dice el Evangelio de Juan. El primer milagro o la primera señal fue hecha por amor. No, ni siquiera por la necesidad, ni siquiera porque lo tenía que hacer. Y fue algo para algunos ridículo.
El Señor transformó el agua en vino. ¿Para qué? Para la celebración de una boda. No sanó un enfermo, no mató a los filisteos o algo así, no. Fue sencillo. Suplió una necesidad que no era tan grande tal vez. Después de todo, que el esposo, que el novio sufra vergüenza porque se le acabó el vino, qué lío, ¿no? Total, ¿para qué no prevé? Pero lo hizo porque Dios ama tanto que aún esas cosas para muchos tan pequeñas, tan simples, para Dios son muy importantes. Por eso Dios hizo un primer milagro de esa forma. Por eso comenzó así sus señales. Por eso empezó de esta forma. Empezó amando a cada uno de nosotros. ¿Y crees tú que Dios no va a poder suplir tu necesidad? ¿Crees tú que Dios no va a poder amarte a tal punto de aún ayudarte a que no pases vergüenza, a que no sufras algo que no debes sufrir? Dios te ama. Dios nos ama. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, bendito Dios. Adórale en estos minutos que nos quedan. Adórale a tu Señor.